años. Una ley o proyecto de ley que llegó a algún cajón y ahí quedó en el Congreso de la Nación. Intenciones de algunos de modificarlas, de otros de permanecer. De hecho, se especulaba mucho si iba a haber sesión o no, porque hacía falta 129 integrantes para poder dar quórum y de esa manera comenzar con la sesión. ¿Qué hacía falta? Que los libertarios, los que pertenecen al sector de Javier Milei, bajen al recinto y así llegar con ellos tres a 130 pertenecientes, cada uno de la Cámara de Diputados, digo, cada uno sentado en su banca, y de esa forma sí poder empezar la sesión. ¿Cuál fue la primera intención? Derogar la ley. No dieron los números. Para derogar la ley, al tener que derogar la ley, te hace falta las 2/3 partes. Hoy en día con la ley argentina, para poder hacerlo, no alcanzaron los números, entonces pasaron a la siguiente instancia, que era modificar los 2 puntos, que era la disyuntiva. Que por un lado tenías la oposición, que te decía, hay que modificar el tema de la duración del contrato de alquiler, volver a los viejos 2 años, no 3 años como marcaba la nueva ley de alquileres, y por otro lado ver cómo es este tema de acuerdo de ajuste que se va dando, que en su momento generalmente se daba cada 6 meses, algunos lo hacían cada 3, pero era un acuerdo de partes, que después con la ley de alquileres se dio en esta variación de un incremento anual, ¿sí? Es decir, una vez por año terminabas teniendo esa modificación, sí, que terminaba siendo totalmente engorrosa, muchas veces para los propietarios, que terminaban perdiendo todo un año porque no tenían actualización, y también para los inquilinos, porque estar pagando, que 50.000 pesos y al año de repente pasar a pagar 120 con la inflación que se estaba dando, es mucho. Era realmente mucho. La disyuntiva estaba allí en que lograr, el oficialismo no quería modificar. ¿Por qué? Porque decían, acá lo que hay que sostener son los 3 años de alquiler, sí, porque si vos bajás a 2 años, las inmobiliarias te empiezan a cobrar otra vez todos los gastos cada 2 años. Claro, es muy y eso difícil. es perjudicial para el inquilino. Siempre termina saliendo perjudicado el inquilino, chicos. Una de las cosas buenas de esta ley de alquileres vigente, que la verdad termina siendo muy mala por la inflación, es, a mi entender, lo de la duración. Porque además te da cierta tranquilidad de tener un plazo, no es menor, 1 año más, para aquel que vive solo, en familia, de decir, bueno, arreglo, acuerdo, firmo un contrato, es el lugar en el que voy a estar. Claro, que si durante no te 3 renueva, años. no puedes ir 2 años, es una vida nómada. Cada 2 años está comprobado que es muy estresante verdaderamente. Totalmente, cada mudanza. El hecho de la mudanza, además de que es caro, no solo el gasto del reingreso o de ingresar a otro lugar, sino el gasto de la mudanza también. Sí, hay que también marcar algo. El inconveniente que estaba teniendo esto de el ajuste del valor que pagás por mes cada 1 año y los 3 años de duración, era que mucho propietario estaba sacando su vivienda del mercado, porque yo tengo una casa y no tengo ganas de estar, entre comillas, abrochado con un inquilino que por ahí a lo mejor me trae complicaciones y demás y tengo que aguantarlo 3 años. Entonces terminaba siendo que mucho departamento, mucha vivienda salga del mercado y ante la ley de oferta y demanda los precios vayan subiendo. Esa es la justificación. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con esas viviendas? Porque van a esperar esta nueva ley de alquileres, la van a sacar de mercado para esperar que salga esta nueva ley de alquileres. Igual obviamente falta el Senado, pero una actualización creo que es mínimo 4 meses, o sea, cada 4 meses se puede dar cada más, un acuerdo entre partes. Igual tiene que ver con diferentes valores, pero prácticamente es una negociación entre el propietario y el inquilino. Entre partes. Entre partes, cada 4 meses como mínimo sería, que claramente va a elegir el propietario cada 4 meses. Es una locura. Y que además no hay negociación. Y los salarios no aumentan cada 4 meses. No, Pero aparte no hay negociación ahí, porque vos sabemos cómo funciona esto. Cuando vos vas a querer alquilar, te dicen, mira, esto es así, cada 4 meses te voy a aumentar de acuerdo a tal cosa. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Marche preso. Claro. Y hacer un aparte, acuerdo por ahí entre esto partes. No hay acuerdo entre partes. el famoso renovar, que vos decís, bueno, pará, me va a salir más barato quedarme acá, pero la verdad es que me están rompiendo el alma, por no decir otra cosa, que irme a otro lado, que también tengo que desembolsar un montón de plata. Claro, de hecho muchas veces lo que se acuerda es, por ejemplo, cuando se tiene que renovar, tomame el depósito o parte del depósito que te hice en el primer contrato sobre el segundo, por ejemplo, para tratar de que sea un poco menor el impacto cuando cambian los números. El tema también es cuál va a ser ese valor que se tenga en cuenta cada 4 meses, porque hoy por hoy es este índice, Leo, que tiene que ver con la inflación y con los salarios. Sí. Cuando ya ayer se hablaba en la previa a esta sesión de decir, bueno, si no tener en cuenta que ya se ha dolarizado el alquiler,
Y la verdad, más allá de lo que se habla en campaña, de incluso una propuesta que sabemos que tiene uno de los candidatos, que es Milei, de dolarizar, que genera mucha discrepancia, hoy nuestra moneda es el peso, más allá de que lamentablemente el mercado inmobiliario se rige por el dólar y eso tiene un impacto muy nocivo porque no se vende nada y te piden en dólares, claro. Sí, pero ya claro. naturalizarlo me parece que es peor. Los diputados no alquilan, evidentemente. No, la mayoría Claramente no temporal. alquila, porque tienen estos proyectos que vos decís es descabellado y siempre termina perdiendo. Muy el alejado de inquilino. la gente, muy Tal alejado cual. de la gente. Acá yo siempre digo lo mismo, para que algo sea negocio, ¿sí? Para que en una comercialización como es un contrato de alquiler sea negocio, tiene que ser negocio para las dos partes. Lo que hay que Sí, terminar pero de igual encontrar... el inquilino siempre Está sale bien. perdiendo, más allá de que tienen que ser las dos Pero partes. el problema está acá en que si el propietario, que es el que tiene el material o la propiedad para poner en disposición, no termina teniendo algún tipo de beneficio, lo que termina haciendo es que te saca la propiedad de alquiler. Entonces tiene que haber un convenio de mutuo acuerdo para que los dos puedan llegar a tener, digo, bueno, en definitiva termina siendo, pierden los dos, ¿no? ¿Qué? Pierdo un poquito yo, perdés un poquito vos y tratamos pero de pierde seguir más viviendo. definitivamente. Para mí siempre el inquilino. el más débil es el Claro. inquilino. El tema también es el siguiente, y me puse a investigar un poco de cómo es en otros países, y no estamos hablando, porque seguramente van a decir, no, a ver, ¿qué medidas comunistas se dicen? Sí. En Nueva York, por ejemplo, hay sitios en los que se tiene en cuenta para el propietario la cantidad de propiedades que tenés. Porque yo entiendo aquel que tiene una propiedad y que muchas veces hay gente que pone en alquiler una propiedad, pero porque tiene una familia o algo necesita hasta irse a otro lugar Claro. y alquila con esa diferencia, digamos, no es que hace un gran Claro, negocio paga un alquiler inmobiliario, con la diferencia pero si de vos su- de repente tenés... Tenés 5 o 6 Así se hereda, departamentos. tenés 5, 10 departamentos. Justamente se tiene en consideración cantidades de departamentos y también las antigüedades. Eso, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Suecia y en Alemania se tiene en cuenta que a cierto tiempo que tiene la vivienda, el Estado pasa a regir cuál es el valor el techo del valor que vos podés poner en el alquiler. Entonces, o directamente el Estado hace barrios Claro, o compra si es edificios. muy antiguo no podés... Claro, no podés pasarte Claro. de cierto número porque hoy por hoy está desfasado. Hoy se pagan locuras por departamentos que tampoco lo valen. Bueno, están que no regulando están- Airbnb que no están en, viendo. en Manhattan. Bueno, y ahí, Es ley de oferta y demanda, ¿sabes es qué? eso. Es En lo que Nueva demuestra, York, es la gran, perdón, Barbie, sí. es la gran enseñanza de esta falacia, de esta mentira instalada, de que el mercado y su mano, el libre mercado y su mano invisible, lo regulan todo como si la regulación fuese algo natural. Es impropio los números que hoy se pagan y justamente tiene que ver con esto de, bueno, es lo que dicta, como dice Leo, el mercado. En esto hay que intervenir más y tienen que pensar en que evidentemente, así como es cierto que hay gente que no pone el alquiler, pues dice, no, termino perdiendo y no me conviene, que la realidad es que la vivienda primero tiene que ser un derecho. Después, si hay proyectos inmobiliarios, si hay gente que tiene la posibilidad de hacer negocios, perfecto. Pero también es ridículo que Pero, haya a ver, muchísimas propiedades que Mati, no pero viva nadie. El problema está en la vivienda. Primero, yo soy de la idea de que cada uno con lo que tiene, con lo suyo, es dueño de hacer lo que quiere, ¿sí? Porque si no, para algo laburé, para algo laburaron mis viejos, lo que sea. Pero el problema no está en el alquiler. El problema está que desde hace décadas en la Argentina se no perdió no la se posibilidad accede del crédito, a crédito, hipotecario claro. para poder comprar una vivienda. Porque si vos le das la posibilidad a la gente... ¿Te acuerdas que en un momento, creo que era gobierno de Cristina Fernández, los créditos hipotecarios a valor alquiler, decían, totalmente inaccesible? Conozco 2 en toda la Argentina que accedieron a ese crédito que nunca se pudo llegar. Digo, en su momento estaba el banco hipotecario, que era un banco que hoy es privado, que en su momento se creó Sí. básicamente para que la gente pueda comprar su casa. Claro, pagabas un poco más caro que el alquiler, pero estabas comprando, Pero en pagando tu 20 casa. años la casa era tuya. Entonces el problema está acá en que al no haber crédito para que la gente pueda comprar su vivienda, por un lado te terminan coartando la posibilidad de tener tu propia Es que vivienda. ya el famoso el sueño de la casa propia es el sueño del alquiler, porque Claro. termina La siendo- pesadilla. Claro, Claro, termina el sueño de siendo llegar a un pagar el un alquiler. privilegio El alquiler el se derecho puede. a la vivienda. Y Increíble. cerraba para lo del Airbnb en Estados Unidos, en Manhattan, en Nueva York, si es menos de 30 días el alquiler del Airbnb del departamento, tienen que convivir con el dueño. O sea, si es más de 30 días, es una cosa así. Si es menos de 30 días el alquiler, Si hay se una tiene que habitación, venir. entra y Claro, quedas en tu ahí, casa sí. tiene que venir. Si es más de 30 días, ahí sí pueden alquilarlo a ese departamento. Eso lo hacen en Manhattan. Porque Bueno. están regulando esto, el Airbnb, que hay mucha gente que lo pone en alquiler temporal. Sí. Media sanción entonces.